Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy, la idea de hoy es hablar acerca del uso de semioquímicos y particularmente cómo usamos los semioquímicos o lo que normalmente conocemos como feromonas en el contexto de monitoreo y el control de plagas. Como ustedes saben, las feromonas son una herramienta fundamental en el proceso de monitoreo. Y cuando uno habla de establecer una serie de pasos en el implemento de un manejo integrado de plagas, lo primero que surge son cinco pasos, cinco objetivos a tener en cuenta en ese establecimiento del plan de tarea. Un punto número uno y punto número dos vinculado al diagnóstico y al monitoreo. Dos puntos fundamentales para poder conocer a la plaga, no solo en qué cantidad de plaga tengo, sino qué tipo de plaga tengo. En función de ello establecer, como siempre decimos, los principales aspectos de la biología fundamentales para poder implementar de manera adecuada el plan de manejo integrado. Por supuesto que después vienen otras tareas vinculadas a esta implementación de MIP que tienen que ver con manejos culturales vinculados a la higiene, al ordenamiento, a reducir ese famoso tríade del cual siempre hablamos, agua, refugio y alimento. La aplicación de productos como punto importante también, productos que siempre tienen que ser productos domiciliarios habilitados para tal fin y deben ser utilizados según las recomendaciones de cada producto. Y finalmente, una serie de verificación, que es una especie de control de gestión interno para ver si los pasos del 1 al 4 fueron bien realizados. Puntualmente, en lo que tiene que ver con el aspecto fundamental, el primer eslabón, el primer escalón que tenemos que atravesar para poder implementar un manejo integrado de plaga, aparece el monitoreo. Y en el monitoreo contamos con herramientas. Yo acá les coloco en esta presentación un poco el objetivo de este monitoreo, obtener resultados cuantitativos para poder decir, bueno, tengo esta plaga en esta cantidad determinada, y resultados cualitativos para saber qué plaga tengo. Muchas veces, sobre todo si hablamos de plagas muy pequeñas, y específicamente le estoy hablando de plagas vinculadas a granos almacenados, es bien complejo la identificación si no tenemos bien claro algunos aspectos básicos de la taxonomía para poder identificar una especie versus otra. Y muchas veces dos especies muy similares pueden tener diferencias significativas, como por ejemplo, un ejemplo concreto es la capacidad de vuelo que puede tener una especie, perdón, vinculada a un género de gorgojos versus otra. Hay especies de gorgojos del género Cytophilus que pueden volar y otras especies de gorgojos del género Cytophilus que no pueden volar. Y esa diferencia es fundamental para ver la capacidad de dispersión que tiene la plaga. Entonces, este es un ejemplo de varios de la importancia que tienen este tipo de identificaciones. En cuanto a los resultados cuantitativos, además, me permiten saber qué cantidad de plaga tengo en ese momento determinado y cómo va a ir evolucionando en función de su dinámica poblacional. Ustedes saben que muchas de las plagas, de los insectos plagas a las cuales nosotros tenemos que combatir, tienen un proceso de crecimiento y de desarrollo en función del tipo de insecto que sea. Pueden tener estadios larvales y estadios adultos, y nosotros lo que cuantificamos es el estadio adulto, cuando esa larva se transforma en una pupa y de esa pupa sale el adulto, porque la mayoría de las herramientas, sobre todo aquellas vinculadas a las feromonas, tienen que ver con la captura de estos estadios de los adultos. Existen otras herramientas de monitoreo, por supuesto, y también en esas otras herramientas de monitoreo nosotros podemos monitorear estadios juveniles, pero en esta presentación no vamos a enfocar al uso de feromonas. Y ahí la dinámica poblacional cumple un rol clave porque me permite a mí saber, bueno, tengo en este momento particular una determinada cantidad de emergencia de adultos y es el momento adecuado para hacer un tratamiento espacial. Tratamiento espacial con el objetivo claro de control de adultos. En otras palabras, me determina el timing de aplicación adecuado. Eh, También coloco un punto importante vinculado a la estimación de la eficacia del tratamiento. El poder cuantificar a la plaga me permite saber cuál es mi nivel inicial de plaga versus cuál es mi nivel final de plagas posterior a la implementación de una estrategia de control. Eso es directamente cuán eficaz, es una forma de cuantificar cuán eficaz fue el tratamiento que yo implementé. Y entre los resultados cualitativos, como les mencionaba anteriormente, tiene que ver con la identificación de la plaga y con determinar los lugares, los puntos calientes de la zona que estoy monitoreando. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación la especificidad que tienen ciertas feromonas y cómo eso nos puede ayudar de alguna manera a hacer una correcta identificación. Pero bueno, dijimos que existen varias herramientas de monitoreo. Mencionamos a las feromonas como una de ellas, pero también hay otras, y son muy importantes también tenerlas como complemento.
Y particularmente me refiero a la prospección visual. La prospección visual es algo muy importante. El conocimiento que nosotros tenemos que volcar para poder identificar una especie versus otra es vital. Y para ello necesitamos ciertas herramientas para poder manipular a la toma de muestras, ya sea un insecto entero o una parte de un insecto. Y esto es algo no menor y no debe ser subestimado, la necesidad de obtener, de contar con herramientas específicas que pueda yo manipular muestras de estos insectos. Ustedes piensen que se encuentran de repente un segmento de un insecto muy chiquito, muy frágil, en un lugar que están inspeccionando y lo quieren recolectar para poder verlo posteriormente con un instrumento de aumento como una lupa que pueda permitirle ver determinados detalles de su morfología que de esa manera los lleva a clasificar a una especie u otra, y lo quiere manipular con la mano. Al agarrarlo con la mano, lo más probable que suceda es que eso se fragmente, se rompa, y no pueda ser recolectada de manera adecuada esa muestra. Por eso es importante tener pinzas adecuadas, recipientes para recolectar estas muestras, guantes, por supuesto, cámara de fotos. Las fotos siempre recuerden tomarlas con un buen foco y con algo de referencia vinculado al tamaño, al lado del insecto, como para poder relativizarlo. Esto es de gran utilidad, sobre todo cuando hacemos interconsultas. A mí me llegan un montón de especies para ayudar a identificar al teléfono, al WhatsApp o por correo, y de repente no está relativizado el tamaño, y eso puede llevar a determinar confusiones. Las trampas de captura específicamente tienen como objetivo tener algo que le resulte atractivo al insecto para que pueda ser recolectado en esa trampa. Las trampas de captura pueden tener cierta estructura geométrica que permite el paso del insecto y no la salida, o cierta estructura con alguna cola o algo pegamentoso que permite al insecto retenerlo. Y lo que resulta atractivo para el insecto pueden ser determinadas longitudes de onda de la luz, como pueden ser colores o luces específicas, pegamentos, también a veces la estructura física de la trampa puede llegar a ser una atracción visual, y por supuesto olores. Y ahí es donde tienen que ver particularmente los semioquímicos. Fíjense que yo hablo de semioquímicos y no de feromonas, porque para mí es una forma bien adecuada de generalizar estos olores. Las feromonas son muy importantes, pero es un tipo de semioquímicos. Y son muy importantes y son los que más se utilizan. Y particularmente me refiero a las feromonas del tipo sexual. Pero cuando entramos en el mundo de los semioquímicos vemos que hay muchas definiciones, hay muchas clasificaciones de estos olores. Y puntualmente, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es, bueno, ¿qué son entonces las feromonas? ¿Son las feromonas lo mismo que los semioquímicos? Todos los seres vivos tenemos una regulación de muchos comportamientos voluntarios e involuntarios vinculados a hormonas, a sustancias químicas que de alguna manera desencadenan determinados comportamientos, y en función de esos comportamientos se despierta una respuesta fisiológica o comportamental. En el caso de los semioquímicos, esas señales químicas tienen la particularidad que son sustancias químicas volátiles, o sea, son sustancias que están en el aire y que se las puede percibir. Muchos organismos no objetivos de esos semioquímicos no las perciben, pero aquellos organismos que sí tienen como objetivo percibir esos semioquímicos lo pueden, entre comillas, oler muy bien, lo pueden percibir muy bien. En el caso de los insectos, la forma que tienen de percibir esas sustancias químicas volátiles es particularmente a través de las antenas. Y en función de ello tenemos dos clasificaciones, lo que se conocen como aleloquímicos y lo que se conocen como feromonas. Cuando hablamos de feromonas, son comunicaciones que están vinculadas a individuos de una misma especie. O sea, un insecto de una especie específica libera un olor, una sustancia química volátil, esa sustancia química es percibida por otro individuo de la misma especie, y en función de esa percepción desencadena un comportamiento. La clasificación de los tipos de feromonas van a estar directamente vinculadas con el tipo de comportamiento. Y es por ello que tenemos feromonas sexuales, con el claro objetivo de la cópula y la reproducción, feromonas de alarma para advertir a una situación peligrosa, feromonas de congregación para llamar a un montón de individuos de la misma especie, por ejemplo, ante el descubrimiento de una fuente de alimento, feromonas de trazabilidad, las típicas feromonas que liberan las hormigas para indicar un camino. Existen diferentes tipos de feromonas, en función de las respuestas que desencadena, pero acá el denominador común es que siempre
un individuo de la misma especie libera un olor para generar una comunicación a otro individuo de esa misma especie. Cuando la comunicación ocurre entre individuos de diferentes especies, e incluso muchas veces entre diferentes reinos, las denominamos aleloquímicos. Acá en este gráfico ustedes pueden observar dos cuestiones. Los tres tipos de aleloquímicos, lo que se conocen como alomonas, cairomonas y sinomonas, y al lado de esa definición encuentran dos letras, la letra E y la letra R. La letra E representa al emisor y la letra R al receptor. En función de si beneficia o perjudica al emisor o al receptor, tiene una clasificación específica. Y yo subrayo dos, las alomonas y las cairomonas. Comercialmente las cairomonas y las feromonas sexuales son las que más se utilizan. Un ejemplo claro de las cairomonas son los olores que liberan determinadas plantas que hacen que el insecto que lo percibe determine de que es una buena planta para ser consumida, o para hacer un refugio, por ejemplo, o para hacer un nido. En ese caso el emisor, que es la planta, se ve perjudicada por la emisión de ese olor o de esa sustancia química volátil, o de ese aleloquímico, y el receptor, que es el insecto, se ve beneficiado. Es un típico ejemplo de las cairomonas. Muy bien. Entonces, vamos a una definición concreta. Acá Carson y Butenandt definen feromonas como sustancias químicas liberadas por un individuo de la misma especie que ocasionan en otro individuo de la misma especie un cambio en su fisiología, biología o comportamiento. Cuando hablamos de feromonas sexuales, normalmente la puede liberar el macho para llamar a la hembra, o también existen muchas especies de insectos que es al revés. La hembra libera las feromonas sexuales para atraer al macho. Si yo coloco una trampa de captura de una especie, ¿no?, con feromonas, cebadas con feromonas, la mayor cantidad de captura de individuos que obtenga esa especie va a ser del sexo a la cual esa feromona está trayendo. Supónganse, una feromona, que una polilla libera la hembra olores para atraer al macho. Eso se identifica, se sintetiza, se lo coloca en un dispositivo y se lo coloca en una trampa. En la trampa van a caer todos machos, pero también hay un porcentaje muy pequeño de hembras que van a caer. Y lo mismo es al revés, si la feromona la libera la hembra para atraer al macho, también, el macho para atraer a la hembra va a caer un porcentaje de macho en eso. Eso tiene que ver con una explotación secundaria de la señal, pasa en menor porcentaje, pero puede suceder también. ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta esto en la naturaleza? Bueno, el macho va a aprovechar en una zona donde normalmente hay otros machos que están liberando feromonas para atraer hembra, va a aprovechar ahí como para ver si hay hembras también para copular. Es una teoría muy, muy interesante vinculada al aprovechamiento de los semioquímicos. Bien, ¿qué características generales tienen las feromonas? Y acá aparecen varias características, varias cuestiones. Lo primero que tenemos que saber es que funcionan en muy poquita cantidad, aunque se liberen muchas veces miligramos por día, es suficiente para atraer una gran cantidad de insectos y representativos de esa población. También son bien selectivas. Las feromonas, dijimos que actúan para individuos de la misma especie. La sustancia química identificada como feromonas pueden ser una o un grupo de sustancias químicas que en su conjunto actúan específicamente sobre una especie o sobre un grupo muy taxonómicamente parecido de la especie. Es por ello que normalmente si encontramos feromonas para, por ejemplo, monitoreo de trogoderma, y solamente hay feromonas, sabemos que van a traer trogoderma. El tema es cuando se mezclan para tener un efecto mayor de atracción las feromonas con otros semioquímicos como pueden ser cairomonas, porque recordemos que las cairomonas, ahí en este caso para lo que son plagas de granos almacenados, imitan olores de granos. Entonces, los individuos atraídos por la feromona sexual van a ser bien específicos, pero aquellos atraídos por el olor del alimento pueden no ser específicos como los que sí son atraídos por las feromonas. Son sustancias no tóxicas, no hay estudios que vinculen un grado de toxicidad de las feromonas para con los mamíferos, absolutamente inocuas, fácil de manipular. Hasta el día de la fecha no conozco casos de resistencia ante feromonas, o de acostumbramientos en el sentido de que puede ser ineficiente el tratamiento que yo estoy implementando. Y son ideales para el manejo integrado de plagas, sobre todo porque también tiene una base ecológica el uso de este tipo de productos. Son sustancias que sirven para monitorear y controlar, vamos a ver después bien cómo, una plaga, sin la utilización de productos residuales o productos que pueden generar algún
a un residuo que sea incompatible con la comercialización de la mercadería. Y también tienen un bajo riesgo de manipuleo. No contaminan, dijimos. De hecho, en ambientes cerrados, donde se almacenan alimentos, es muy común utilizar estas herramientas para monitorear la presencia de plagas específicas, o también para control de estas plagas específicas. Y si aparecen otras plagas, también son compatibles con tratamientos químicos para las otras plagas. Una vez que se vaya el efecto residual de ese tratamiento que yo estoy haciendo para otra plaga no objetivo de las feromonas van a seguir teniendo su funcionamiento. Y cuando se reduce la población mediante el uso de estas herramientas, la gran ventaja es que el periodo de reducción de población es mucho más prolongado, tarda mucho más en volver la plaga a niveles similares que cuando se hizo el control, que en el caso de un tratamiento químico, un tratamiento con insecticida, ¿no? Vale la pena aclarar que químico también acá son productos de síntesis, ¿no? Dijimos que las feromonas o los semioquímicos los perciben a través de las antenas. ¿Y cómo es que esto sucede? En la antena existen determinados receptores, conocidos como quimioreceptores. Son pequeñas estructuras en las cuales los olores, las sustancias químicas volátiles se van a acoplar por un sistema a lo que se conoce tipo llave y cerradura, y producto de ese acople se desencadena una señal. Esto es importante, y quiero hacer un pequeño detalle específico en esto, porque explica cómo es que van a funcionar aquellos tratamientos de confusión sexual, cuando se satura un ambiente con un elevado nivel de feromonas, a lo cual en breve se los voy a estar explicando. Pero por ahora quedémonos con que las antenas es el órgano de los insectos que perciben los semioquímicos, y particularmente esto ocurre por un acople específico, por un sistema que se conoce como llave cerradura de los semioquímicos en estos quimioreceptores, en los pelitos, en estas encías de las antenas. Acá tenemos una imagen, varias imágenes mejor dicho, de una especie conocida como Plodia. Estas polillas del género Plodia son muy comunes de encontrar sus larvas en productos que se realizan con harina, o en harinas mismas, ¿no? En procesados en alimentos, en galletitas, en alimentos balanceados para perros. Es una plaga muy presente en toda la industria y en toda la cadena de producción y venta. De hecho, es muy común encontrar esto, por ejemplo, en supermercados. Y ni hablar si esto lo extrapolamos a lugares donde se venden alimentos sueltos. Se comunican mucho por feromonas este tipo de polillas, Plodia, y la forma en que lo hacen es de esta manera. Fíjense aquí, la hembra eleva un poco su abdomen entre medio de sus alas y libera las sustancias químicas, las cuales resultan atractivas para el macho, copulan, como se ve en la tercera imagen. Producto de esa cópula ocurre la multiplicación a través de huevos. Los huevos lo colocan sobre el sustrato en el cual se va a alimentar la larva, y la larva de esos huevos nace para comer el alimento, pues granos, harinas o productos elaborados, y de ahí empupa con un pequeño capullo, tejiendo un poco de la famosa seda, que también es un signo de presencia de esta plaga, y así se repite el ciclo de vida de Plodia. Esto ocurre naturalmente con esta especie. Lo que hacemos con las feromonas es tratar de monitorear el estado adulto para que ese macho, en vez de ir hacia esa hembra, vaya directamente hacia una trampa, y yo lo capture a ese macho, porque sé que está en el momento en que la hembra y el macho, ni bien salen de la pupa, ya quieren reproducirse, multiplicarse. Si yo en ese momento lo capturo al macho, primero que bajo la posibilidad de que se reproduzcan, y segundo que sé que están saliendo de la pupa los adultos, entonces es el momento adecuado para hacer un tratamiento, por ejemplo, espacial. Esto no es tan simple de obtener, este tipo de identificación de las sustancias químicas. De hecho, los laboratorios que desarrollan herramientas en este sentido, con semioquímicos, están muchos años investigando. Primero, el comportamiento natural de la especie. Segundo, qué tipo de sustancia o qué tipos de sustancias, porque pueden ser más de una, liberan, cómo se sintetizan, a qué proporción. Lo de la proporción es algo no menor. Muchas veces una proporción inadecuada de liberación de feromonas puede producir un efecto contrario a la atracción. Eso ha pasado en algunas especies. O incluso tiene que ver con la pureza del producto, o hasta te diría con el grado de isomería del producto. Hay muchas feromonas que tienen que tener determinado
pureza enantiomérica, en cuanto a isomerías ópticas, que si no lo cumplen, tiene un efecto de no atracción o es más, de repelencia. Entonces es muy importante tener en cuenta todo este tipo de productos, tener en cuenta que todo este tipo de productos tiene detrás un proceso de desarrollo muy importante y muy tedioso y muy largo. Una vez que se identifican las feromonas, se pueden sintetizar y colocar en algún dispositivo que se libere de la manera adecuada. Se hacen las pruebas en túneles de viento en primera fase, como se puede ver en la foto, y después a campo, todo lo que se pueda determinar en el laboratorio. Después a campo también hay que ajustar esa tecnología, porque el comportamiento de los insectos es completamente, no sé si completamente, pero tiene un gran porcentaje de variación entre un formato de laboratorio y un formato campo. O sea, el desarrollo de feromonas es algo bien complejo. Es por eso también que muchas veces la implementación de estas tecnologías puede tener un costo relativamente, a priori, alto. ¿Y por qué digo a priori? Porque uno cuando después extrapola lo que sale por día el uso de estas feromonas con la duración que tienen las feromonas, ya sean para control o para inventario, se da cuenta y visualiza realmente que no es tan costoso. Pero la herramienta en sí, a pesar de encontrar un dispositivo de relativamente simpleza, ¿no?, en su construcción, que puede ser un dispositivo de cartón o de plástico con alguna trampa, con alguna placa adhesiva, y un dispositivo que puede ser una gomita en la cual está embebida la feromona, hay un montón de tecnología en eso. Y eso es lo que el objetivo de esta diapositiva es expresar eso, que es muy complejo en desarrollar este tipo de herramientas, y producto de esa complejidad son los costos iniciales elevados. Las cairomonas también se obtienen por procesos de síntesis. Normalmente en este caso son aceites esenciales que imitan los olores del alimento, pero bien concentrados, al punto tal que la especie va a tender a ir más hacia las cairomonas que hacia el olor propio del alimento. Y se utiliza en combinación con las feromonas para potenciar el efecto de atracción, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la importancia del uso de las feromonas en el marco de un manejo integral de plaga? Bueno, primero, fundamental, capturar individuos. ¿Para qué quiero capturar individuos? Con esa captura yo puedo establecer la dinámica poblacional y la dispersión de la plaga. Si yo tengo una red homogénea de trampas de feromona, puedo saber cuáles son los puntos calientes y investigar por qué sucede eso. Si hay una zona con alta captura, es probable de que en esa zona estén emergiendo las pupas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se metió en mercadería nueva, hay problemas de cerramientos, la plaga viene del lado afuera. Ojo también con este último concepto, el colocar trampas de monitoreo dentro de una planta no significa que estamos atrayendo plagas que no teníamos en la planta. Si están ingresando es porque también tenemos un problema en el entorno de la planta, que también es lo que hay que establecer un programa de manejo en ese lugar. Evitar la cópula, ahora vamos a hablar de eso, y particularmente con lo que se conoce como técnica de confusión sexual. Determinar el momento adecuado para controlar, y específicamente el adulto, el famoso timing de aplicación, y las eficacias de control, como yo les mencionaba, para hacer una medición pre y post tratamiento y ver de esta manera cuán efectivo fue el tratamiento que yo implementé. ¿Cómo se liberan los dispositivos al medio? Existen dos tipos de tecnología: a través de sistemas monolíticos o matrices, y a través de lo que se conoce como sistema de reservorios. Nosotros comercializamos principalmente los sistemas de matrices. Esto es un polímero específico o resinas plásticas con un montón de sustancias, plastificantes, estabilizadores, protectores y la feromona. La feromona está muy precisamente colocada dentro de este dispositivo y se va a liberar por un proceso de difusión y partición al ambiente. Por supuesto que es un proceso de liberación termodependiente. Las feromonas vienen comercializadas en envasados al vacío. Dentro del envase no se libera muy gradualmente. Por eso también conviene la conservación de las feromonas que no se utilicen en frío, porque al ser termodependiente, una feromona dura mucho más si se la conserva antes de ser usada en una heladera o en un freezer, por ejemplo. Y cuando se abre el paquete y se la coloca a temperatura ambiente, se empieza a liberar los olores. Y nosotros lo que observamos es esto: es un plástico, es un dispositivo como un plástico con un aspecto de goma, un polímero, en realidad, dentro del cual se encuentra la feromona. Acá tenemos un ejemplo, el 14-metil-Z8 hexadecanal, perdón. Este es la feromona de Trovoderma, y se encuentra
como muy precisamente colocada dentro del dispositivo para que sea liberada con una proporción específica. Y eso es lo que hace bien atractivo la trampa. Este dispositivo es colocado en una trampa. Hay muchos formatos, incluso para que actúen las feromonas a nivel de atracción en ambientes abiertos. No solo pensemos en industria donde se procesan alimentos o en depósitos. Incluso liberándose grandes cantidades para la técnica de confusión sexual. Acá se puede observar en la foto de abajo a la derecha los dispositivos de reservorio, en donde se coloca una cantidad y la feromona se va a ver limitada su liberación al atravesar una membrana permeable. También por procesos termodependientes, por supuesto, pero no está embebida en una matriz. Las cairomonas podemos también contar con dispositivos como los que mencioné recién, o directamente con los aceites que se pueden mojar en papeles absorbentes y se van a ir liberando paulatinamente. ¿Qué beneficios aportan las feromonas? Lo primero y principal es que me permiten determinar la presencia de plagas ante una mínima cantidad de esa plaga. En otras palabras, es un sistema de alarma rápido, de fácil detección. Me permite también extrapolar cómo esa plaga va a ir evolucionando en el ambiente que tengo de manera rápida y sencilla. Y también me permite, de alguna manera, poder cuantificar la eficacia del tratamiento. Además de que cuando estamos hablando de manejar, implementar un manejo integral de plaga, el uso de este tipo de tecnología está vinculada directamente con mejorar la imagen y el estatus de una empresa de control de plagas usando productos ecológicamente compatibles y me permite eficientizar también la aplicación de insecticidas, para aplicarlos cuando realmente hagan falta. Es muy importante cuando se coloquen las trampas tener un croquis en el cual uno pueda tener como referencia, y esto también me va a servir para poder identificar esas zonas calientes que yo les mencionaba, y después monitorear las plagas posteriormente. La colocación de las trampas tiene algunas particularidades en función de la trampa que estemos hablando, y es importante respetarlas, sobre todo lo que tiene que ver con altura, con lugares de colocación, pero también al mismo tiempo tenemos que tener el criterio de colocar en lugares que no molesten en el tránsito, que no las pise una maquinaria, que no las patee un empleado, que sean fácilmente de ser monitoreadas. Si yo coloco una trampa colocada a 5 metros y el que viene a cuantificar semanalmente si hay una captura tiene que subirse a 5 metros para cuantificarlo, lo más probable que suceda es que a la segunda visita ya no la revise. Entonces son todos aspectos importantes a tener en cuenta. Y como ven, hay un montón de formatos de trampa. El denominador común es que todas tienen en su interior las feromonas. Nosotros en Chemotécnica comercializamos un grupo de feromonas, las cuales consideramos fundamental para particularmente lo que es la industria de alimentos y los granos almacenados. La línea Storgard son feromonas de 3C, particularmente la Storgard KBWB, son las que sirven para monitorear especies de Trogoderma granarium y Trogoderma variable. Acá vemos cómo se inserta la feromona. Todas las feromonas tienen como complemento cairomonas, que pueden venir el aceite y un papel absorbente, o una pastilla que se libera también gradualmente. Esto depende del modelo de Storgard. Otra Storgard que comercializamos mucho es la IMM+4. IMM es de las siglas en inglés, y para referirse a la polilla seca de la fruta, y a la polilla de la fruta seca, eso es lo que quise decir, que particularmente me refiero a Plodia interpectela, pero es +4 porque además de Plodia, también resulta atractiva para cadra, para 2 especies de cadra y para 2 especies de festia, que están muy taxonómicamente emparentadas y son plagas con similares ciclos de vida. Acá tenemos un ejemplo de la captura. En este caso, este tipo de trampa, las Storgard IMM+4 solamente cuentan con feromonas, no tienen cairomonas. También podemos tener, de hecho comercializamos las Storgard CF-BR-FB, que son para monitorear Tribolium, 2 especies de Tribolium, Castaneum y Confusum. También contamos con un grupo de feromonas en otro formato, de otro proveedor. Estas no son de 3C, estas son de Insect Limited,
para monitorear en este caso Rhizoperta dominica. Y las Stargardt CB para monitorear la Acioderma, el carcoma del tabaco, que pueden venir en el formato de domo. Este domo permite, para todas las especies que mencionamos, excepto las de IM+4, pero todo lo que son coleópteros, el ingreso de la plaga subiendo una rampa con cierta rugosidad y después cae en una especie de cavidad que por sus paredes lisas no pueden salir, tiene una estructura física que permite la captura. Y tenemos una opción más económica, que son las Thinline, particularmente las comercializamos para Cigarette Beetle, para la Acioderma, que pueden ser colocadas en pared o en el piso, y tiene una placa adhesiva. Recordemos que la Acioderma vuela, por eso digo de ser colocadas en paredes. Muy importante estas para colocarlas también, estas o las domo, dentro de contenedores, como para garantizar ante la recepción del contenedor de que lo que están transportando está libre de esa plaga. Y por último, para ir cerrando la presentación, les quiero comentar y hablar un poco acerca de una técnica de control vinculada al uso de feromonas conocida como técnica de confusión sexual. Básicamente lo que ocurre aquí es que se satura un ambiente, ya sea abierto o cerrado, dentro de la línea que manejamos nosotros, particularmente se trabaja en ambientes cerrados, con altos niveles de feromona. Entonces lo que va a pasar es que el insecto se vuelve como ciego. Pasa de esto, en donde un macho persigue a la hembra o viceversa, a esto, que no se identifican. Puede tener un insecto, otra especie adelante, el sexo opuesto, y no la identifica como tal. Entonces no se reproduce, se corta la cópula y se evita así la multiplicación. Es una forma adecuada de control, es específica y es no tóxica. Es genial, pero además tiene la gran ventaja de que dura mucho tiempo. Dependiendo del tipo de técnica de confusión sexual, puede estar hasta más de 180 días cubierto con la colocación de estos dispositivos. Entonces, durante ese periodo de tiempo, uno se asegura no tener que hacer controles para esa plaga específica, porque cualquier adulto que emerja de esa mercadería, ya sea que esté ahí o mercadería nueva que esté ingresando, no va a poder copular, porque se le saturan esos receptores antenales y de esta manera se puede, no se reconoce el casal y no se multiplica. Este ensayo es un ensayo muy interesante que siempre me gusta mostrar. Se puede ver en línea, en las barritas rojas, el nivel, en este caso de Plodia, de un año en el 2008, y en la barrita azul el nivel de Plodia en el 2009. En el 2008 solamente se hicieron tratamientos químicos, cada flechita ubicada en la parte superior representa en un momento de tratamiento químico, donde se ven toda la cantidad de tratamientos químicos que se utilizó para control de Plodia, y aún así no se pudo bajar los niveles de Plodia, siendo estos muy altos. Sin embargo, en el 2009 se colocó Cydetrack ante niveles mínimos de Plodia en el mes de marzo. Estos meses son así, están a contrastación porque son en el hemisferio norte. Y vemos que la evolución de la cantidad de esta polilla fue relativamente baja porque no pudo copular. Es una forma excelente de control. Y fíjense que se redujo las aplicaciones a 2. De todas estas, a 2. Eso es específicamente por la acción de la técnica de confusión sexual. Por eso, cuando tenemos que evaluar los costos, contemplemos esto también. ¿Cuánto me ahorro yo de tratamiento para controlar esa plaga colocando dispositivos de confusión sexual? Y realmente la ventaja es significativa en cuanto a la reducción de capturas de adultos. Fíjense, un 80% menos de capturas de adultos con la colocación de dispositivos. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, aquí tienen mi correo. Por favor, no dejen de suscribirse al canal y estamos para ayudarlo. Muchas gracias.